Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga unos minutos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, déjenme un comentario, me gusta mucho leerlos. Dicen que los tesoros escondidos nunca están solos. En los rincones más apartados, entre ruinas olvidadas, cavernas profundas o bajo la sombra de árboles centenarios, se murmura que estos tesoros escondidos están vigilados por almas que no han encontrado descanso. Algunos aseguran que son espíritus de quienes enterraron esas riquezas, aferrados a ellos incluso después de la muerte. Otros creen que son víctimas de traiciones o tragedias, condenadas a custodiar aquello que jamás pudieron disfrutar en vida. Las historias varían según el lugar, pero siempre coinciden en algo. Acercarse a uno de estos tesoros es más que un acto de valentía. Es un desafío a lo desconocido, velas que se apagan sin explicación, susurros que recorren la noche y sombras que parecen moverse entre los árboles, son advertencias claras de que no se está solo. En cada pueblo hay alguien que jura haber visto o escuchado algo, pero casi nadie se atreve a investigar más allá. Al final, la pregunta no es si el tesoro existe, sino si vale la pena enfrentarse a lo que lo protege. Dicho lo anterior, lo invito a que escuchemos el relato de esta semana. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos. No tenemos ninguna prisa y todos queremos pasar un ratito agradable. Así que recuéstese en su asiento, en su sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. León, Guanajuato, una ciudad con arraigadas tradiciones, calles llenas de gente trabajadora, costumbres que han perdurado a lo largo de los años, donde casi podemos ver una iglesia en cada colonia, una población muy agradable. Allí en esa ciudad existe una iglesia cuyo nombre guardaremos para nosotros, pero podemos decirle algo si usted quiere saber cuál es. Está cerca de la calle Españita. En los alrededores de esta iglesia y entre la gente que la frecuenta, se cuenta una historia. Se cuenta que hace décadas, un sacerdote, del cual no sabemos su nombre, había servido a su comunidad y a su religión. Lo hacía con mucho fervor, era muy entregado a su trabajo, a su fe, tanto así que en aquellos tiempos se decía que su comportamiento casi rayaba en lo obsesivo. Durante sus sermones era sumamente elocuente, inspiraba muchísimo a quienes lo escuchaban dar su misa, era muy admirado por todos, incluyendo otros sacerdotes. Sin embargo, y a pesar de tan buenas recomendaciones, tenía un lado oscuro, o se creía que tenía un lado oscuro, debido a un hecho. Este hecho era que, tras bambalinas, en sus tiempos libres y usualmente escondidas, solía reunirse con los hombres poderosos de la región, hombres empresarios, políticos, gente con mucho dinero, y se decía también que de alguna forma él había logrado o había empezado a amasar una fortuna. Cómo lo había logrado nadie lo sabía, simplemente era un rumor, porque para empezar él no era de lujos. Quizás por sus vínculos con estas personas, o quizás porque siempre que algún feligrés ocupaba alguna ayuda económica, el sacerdote entraba al quite, entraba a apoyar, sin tener aparentemente un solo peso. Nadie nunca denunció nada, no había pruebas, solo sospechas, por eso mismo es que jamás se hizo una investigación, ni mucho menos se le cuestionó ni nada. Su fama lo respaldaba y lo protegía. Pero un día, sin más, aquel sacerdote desapareció. Simplemente nadie lo volvió a ver. Nunca hubo una explicación de parte del nuevo sacerdote acerca de si lo habían transferido a otra iglesia o si se había accidentado. El nuevo sacerdote solo dijo que le habían dicho que se presentara allí, pero que él ni siquiera conocía al sacerdote que antes estaba en esa misma iglesia. No se supo si lo habían desaparecido, si lo habían dado por muerto, no hubo despedida y a pesar de que los feligreses preguntaron en las demás iglesias por él, nadie supo dar alguna información de dónde estaba o hacia dónde se había ido.
simple y llanamente, desapareció. Y entonces los rumores comenzaron. Pero claro que comenzaron. No podría ser de otra forma, y no quiero decir que los humanos seamos chismosos o algún otro adjetivo peyorativo de ese tipo. No, al contrario, el ser humano es curioso, siempre busca una respuesta para las preguntas. Es nuestra naturaleza. Y por lo regular, la respuesta más sencilla es la primera en ver la luz. Así que se empezó con el rumor de que aquel sacerdote, que se sabía que tenía estos vínculos con esta gente poderosa, había hecho algo que los había molestado y simplemente lo habían desaparecido, como suele ocurrir tantísimas veces en este país. Se dijeron muchas cosas, que si se había escapado con alguna mujer, que si lo habían castigado de parte de la misma iglesia, pero la teoría de los vínculos con gente peligrosa era la más fuerte, porque esos vínculos eran reales, era conocido. Aunado a esta teoría venía también que el sacerdote había dejado en algún lugar de la iglesia un dinero enterrado, un buen dinero, una cantidad importante, una cantidad procedente de negocios ilícitos, de movimientos ilegales, y que por esa misma razón, si no habían sido sus socios, fue el mismísimo de arriba quien había castigado al sacerdote por haberlo escondido y no haberlo compartido. Esa era la teoría dominante entre las personas que conocían el caso. Esta explicación se tomó como cierta y pasó de generación en generación entre todos los que iban a esta iglesia, y aún más, porque resulta que en aquella iglesia se podían escuchar muchas historias acerca de fenómenos rarísimos que mucha gente atestiguó. Ruidos de banca moviéndose cuando no había nadie en la iglesia, bueno, nadie más que quien escuchó, por supuesto, luces que se encendían solas, llantos nocturnos, los mismos sacerdotes que vivían ahí y que trabajaban ahí, varias veces atestiguaron y confesaron que había muchísimos fenómenos que allí espantaban. Por esto mismo, la teoría del fantasma atormentado del sacerdote que enterró el dinero encajó perfectamente con los fenómenos. Así pues, se atribuyeron todos los ruidos y eventos paranormales al espíritu de aquel sacerdote, cerrando perfectamente el círculo y la historia que dio inicio muchos años atrás. Dejando de lado entonces la historia y el contexto, permítame contarles sobre María Elena. Ella es una mujer sencilla y devota. Ella había escuchado una que otra cosa sobre esta historia, pero no sabía los detalles y nunca le dio mucha importancia a estas cosas. Ella se dedicaba a su vida, a su tiempo libre era para la iglesia, era una mujer sin muchas complicaciones, no le gustaban y las evitaba al máximo, especialmente después de que, teniendo un matrimonio muy joven, su marido partiera de este mundo y la dejara viuda. Su consuelo lo había encontrado entre las misas. Algunos hacen ejercicio, otros encuentran un nuevo hobby, la música, natación, comida, otros se distraen con sus hijos. María Elena aún no tenía la bendición de tener hijos, por lo menos no en esos días. Así que se refugió en la iglesia. Le funcionaba y asistía con mucho ánimo. Un día cualquiera, María Elena despertó en su casa como lo hacía cada día y se percató que había un corte de energía eléctrica. En toda su casa no había un solo foco que encendiera, su refrigerador estaba apagado, se asomó a la calle por la ventana y efectivamente era general, todo estaba oscuro. Ella nunca faltó a misa de las 6 de la mañana. Siempre iba, su reloj interno le dijo que ya casi era hora. Algo dentro de ella le dijo que debía prepararse y apurarse para ir a la iglesia, porque ya casi era la hora. Así que se acicaló como siempre lo hacía, un poco más a la carrera, pero siempre cuidando de verse bien. No era muy difícil, era una chica joven y con mucha energía, no necesitaba mucho arreglo. Salió a la calle, oscura aún, y comenzó su camino por aquella calle, Españita. En la penumbra de la madrugada, el aire era frío, sus pasos eran lo único que podía escuchar. No le tomó importancia porque en su mente solo estaba aquella necesidad de llegar a la iglesia, de llegar a su misa. Siempre que María Elena llegaba temprano, las puertas de la iglesia estaban cerradas, y ella esperaba afuera, y pensó que ese sería el caso también ese día, pero para su sorpresa, a lo lejos pudo ver que las puertas estaban abiertas, y conforme se acercó, también notó que la luz estaba encendida. Apenas entonces algo le empezó a decir que algo no se veía normal. Por la oscuridad que había, pensó que había llegado temprano, pero si las puertas estaban abiertas, quería decir que no era tan temprano, pero bueno, quizás alguien madrugó dentro de la iglesia. Como sea, entró. Notó que solo las luces de la entrada estaban encendidas porque en la parte de atrás, más cercana al altar, solo estaba alumbrado por algunas veladoras que estaban ahí, prendidas. Entonces Elena sintió algo extraño,
una pesadez en el ambiente. En el aire se sentía algo que no estaba bien, como si la atmósfera estuviera cargada de alguna extraña energía. María Elena, que es una mujer devota, tomó asiento en una de las bancas de aquella capilla y comenzó sus rezos para ahuyentar aquel mal sentimiento que la comenzaba a rodear. Y entonces escuchó unos pasos, levantó su cabeza y lo vio. Era un sacerdote, emergiendo del corredor lateral que llevaba a la sacristía. Era un hombre alto, delgado y con un semblante extrañamente pálido. Tenía el rostro en la misma dirección, como si la estuviera viendo. Vestía una sotana negra, pero esta parecía muy desgastada, sucia, como si tuviera décadas de antigüedad. Sus ojos, hundidos y opacos, parecían observarla sin realmente verla. María Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda porque algo no se sentía bien, era obvio. El sacerdote caminó hasta el altar y comenzó a preparar lo que parecía ser una misa. Puso por aquí una tela, hizo todo su ritual, o por lo menos lo comenzó. Colocó el cáliz, dispuso las hostias, se abrió un libro con páginas amarillentas. Su voz resonó en el espacio vacío cuando comenzó a recitar las palabras en latín. Pero algo en su tono era profundamente perturbador. Cada frase sonaba hueca, casi como un eco que se formaba antes de que hablara. María Elena no sabía qué pasaba, pero no pudo soportar mucho aquella escena. El miedo la invadió por completo, a pesar de estar rezando y ya no estar sola, entre comillas. La invadió el miedo en cada centímetro de su piel. Podía sentir como si el miedo la estuviera tocando, y ella no podía quitar los ojos a aquel sacerdote, y notó que el sacerdote ni siquiera parpadeaba. Parecía que tampoco estaba respirando, era algo muy extraño. Después, con mucho asombro, notó que la sombra de aquel ser no coincidía para nada con los movimientos que el hombre hacía. La sombra no se movía en absoluto y él levantaba los brazos y las cosas, pero la sombra no lo seguía. Después de notar esto y sin pensarlo 2 veces, salió corriendo. Salió corriendo de la iglesia y dejó atrás rápidamente la voz del sacerdote y la luz de la iglesia. Pero ella sentía que aún algo la llamaba a devolverse a la iglesia, pero por supuesto que ignoró el sentimiento y siguió adelante, se fue. Corría hasta su casa cuando se encontró con un hombre en el camino. El hombre la detuvo, la tomó del brazo fuertemente, tuvo que usar toda su fuerza porque María Elena iba corriendo con toda su voluntad. Pero el hombre vio que algo no estaba bien, que algo tenía aquella mujer en el rostro que lo hizo tomar la decisión de detenerla y preguntarle si se encontraba bien, si necesitaba ayuda, porque venía con la cara desencajada. Parecía que venía huyendo de alguien y aquel buen hombre solo quería ayudarla. María Elena se detuvo por completo, le contó todo al hombre, poco a poco se fue calmando, se fue tranquilizando y entonces comenzaron a hablar. Para cuando María Elena se encontró con aquel señor, serían quizás pasaditas las 4 de la mañana, y aquel hombre fruncía el ceño mientras Elena le contaba y de vez en cuando asentía como si supiera lo que estaba pasando entonces. Cuando le tocó el turno al hombre de hablar, le dijo a Elena que se tranquilizara. Le contó que no era la primera vez que ocurría algo así. Le aclaró que no eran las 6 de la mañana como ella pensaba. Le contó a detalle la historia del sacerdote que enterró el dinero en la iglesia, el mismo tesoro que lo maldijo y lo ató a este mundo. Aunque nadie sabe con certeza, muchos aseguran que el dinero era mal habido o que lo robó a personas a las que no debía robarles. Pero se dice que a veces, cuando el espíritu del sacerdote considera a alguien digno de tener ese dinero, le hace venir de maneras distintas, de maneras misteriosas, y entonces ofrece una misa para esa persona que, según él, es digna de conservar ese dinero. Pero siempre pasa lo mismo que le pasó a Elena. En cada persona que ha contado la historia es la misma versión. Les gana el miedo y salen corriendo de la iglesia. Esa noche María Elena rezó con más fervor que nunca. Jamás volvió a entrar a la iglesia antes del amanecer, y cada vez que pasa frente a sus puertas, siente una punzada de miedo y curiosidad. Nunca supo si el tesoro existía realmente, pero sí sabía que algunas riquezas vienen cargadas con un precio demasiado alto para cualquiera. De parte de quien me ha contado esta historia, solo me queda decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia.
No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Pueden enviarnos un texto o pueden enviarnos una nota de voz. Es igual. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. Pero dígame qué le ha parecido este relato. Déjenos en un comentario su opinión y su impresión al respecto. ¿Han escuchado ustedes algún relato sobre un tesoro custodiado por algún espíritu? Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable hoy aquí. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y, si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.